Padre de Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias, glorificamos tu santo nombre. Te exaltamos y glorificamos. Sabemos que tú eres bueno, justo, santo y fiel. Gracias por enseñarnos cómo caminar de acuerdo a tus estatutos, tus preceptos y tu protocolo de adoración. Ayúdanos constantemente a aprender a acercarnos más a ti. Y gracias por el libro Levítico, porque sin él no tuviéramos la menor idea cómo nosotros presentarnos delante de tu presencia. Aleluya. Ok, vamos a hablar acerca del libro. Vamos a hablar acerca del libro de Vaikra. Gracias, mi hermano. Hermano, siempre no me deja pasar sed. A los hermanos en las redes, gracias por estar con nosotros. Y vamos a seguir continuando aprendiendo. El libro de Vaikra, el libro Levítico. Vamos a entrar rápido al tema, ¿ok? Mucha información. Esta mañana ya yo enseñé 2 horas en inglés. Y estuve estudiando toda la mañana para preparar aunque uno sabe la información, la estudia, la lee, pero siempre uno aprende cosas nuevas, ¿no? Y seguimos validando y verificando. En el libro de Levítico, y hoy va a ser un estudio, no va a ser fuego pentecostal, va a ser estudio. ¿Le gustó el estudio, hermana Lisa? Ven. Pude escuchar algo. Después terminé y muy buena maestra, wow, muy buena maestra. Que no me la siga bien diciendo siempre. Ok, términos importantes que venimos aprendiendo ha sido sacrilegio, herem, no gem, herem, la resh, Torah, se dice Torah, no es Torah. Es Torah. Pero como no somos hebreos, vivimos allá, pues Torah. Keret es cortar. Cortado. La gente siempre se pregunta cuando lee el libro Levítico que dice, y serás cortado entre mi pueblo. ¿Cómo vas a ser cortado y por qué causa? Eso lo vamos a aprender hoy. Hay 18 formas. 18 pecados que representan la penalidad de cortar. Te pueden estrangular, te pueden dar latigazos, te pueden apedrear, te pueden... un montón de cosas. Le damos gracias al Todopoderoso que no está en el templo, ni el Sanedrín, si no estuviéramos todos muertos. Aleluya, gloria a Dios por su misericordia. Maal es uno que nos vamos a enfocar un poquito hoy. Mire, familia, voy a decir algo. Nosotros como pueblo tenemos que, a veces, no todo el tiempo, apartarnos de lo que es toda aplicación espiritual antes de una aplicación concreta. Me alegro verte, mi hermanita. ¿Te sientes mejor? Baruch Hashem. Ok, te estábamos extrañando. Ok. Entonces, nosotros queremos una aplicación espiritual todo el tiempo. ¿Cómo se aplica eso para mí hoy? Siempre es lo que yo escucho. Cuando enseño el templo, hermano, es que sí, las paredes, el templo, los edificios, las puertas. Espectacular, pero ¿cómo se aplica eso? Y lo dicen con una cara bien espiritual. ¿Cómo se aplica eso para mí hoy? Y yo entiendo que es importante aplicar algo a nuestra vida espiritual, pero si no encontramos y no conocemos lo que es el contexto, una canción cualquiera te puede bendecir en la adoración. O tiene que ser una canción que en la combinación de la persona cantando, adorando al Eterno, no para entretenerte, sino para adorar al Eterno. Y la letra que te llegue al corazón, entonces te ministra, ¿sí o no? Si no entendemos la Biblia y no entendemos los conceptos importantes, ¿cómo nosotros podemos agradar al Eterno y buscar un contexto aplicable espiritual cuando no sabemos su contexto concreto? Eso es lo que yo llevo diciendo mucho tiempo. Por eso que decimos, yo he sido lavado en la sangre de Cristo. ¡Wow! Cuando investigas y estudias el templo, nada era lavado con sangre en el templo. Solamente en los templos del inframundo se lavaban con sangre. ¡Wow! Un momentico, nadie me dijo esa vaina. En Venezuela la vaina no es malo. Sí, tengo que hacer esas salvedades porque hay palabritas que en tu país es difícil que la mía. ¿Ok? Así que me disculpan si en tu palabra es una palabra mala. Me arrepiento, pero es que no conozco todos los países. Sacrilegio. Herem, cortado, keretz y maal. Te voy a dar definiciones, pero quiero que entiendan o que me sigan en algo. Ese mapa del tabernáculo está del libro de Milgram. Ese caballero le dedicó 30 años
el estudio del libro Levítico. Es la autoridad del libro Levítico en el mundo de lo que es scholarly, educativo. ¿Okay? Entonces, el libro de Levítico, del capítulo 1 al capítulo 7, está hablando de esto. Pero nunca lo conectamos. Entonces, cuando leemos los sacrificios de Levítico, a ver si dice, y agarrarás la sangre y la rociarás en el tabernáculo, dentro del tabernáculo o dentro del santuario, y las rociarás en el velo o en el altar del incienso. Y la gente no sabe por qué. Y después hay otros sacrificios que no se rocea la sangre dentro. Y la razón es porque hay diferentes niveles de transgresión. Está lo que se llama el número 3. Vamos a mirar los números. El número 3 es para expiación por pecados individuales. Cuando tiene que ver con una ofrenda individual o un pecado individual, es involuntario. Entonces no necesitas que la sangre de ese animal sea rociada dentro del templo, sino el altar. Porque tu ofensa involuntaria profanó el altar, de acuerdo a Levítico 16. Ahora, el número 2. Cuando es una transgresión involuntaria comunal. Entonces la sangre se mata en un lugar específico, se ofrece, pero la sangre se rocía entonces dentro en el lugar santo donde está el altar de incienso y también en el velo. Ahora, una vez al año, cuando era con pecados que eran a propósito, pero después te arrepentías, o era algo que era voluntarios, pero que nunca a nadie lo averiguó, lo investigó para traer juicio. Entonces ahí introducían la sangre dentro del lugar santísimo una vez al año, 4 veces, una vez al año. En el día de expiación 4 veces entraba en el lugar santísimo. Ok, no era una vez nada más. Entraba 4 veces. Ok. Una era para expiación para pecados individuales, otra vez para expiación para pecados comunales, otra era expiación por pecados nacionales. Ok, perfecto, rico. Y por eso no entendemos lo que vino a hacer Yeshua. Porque Yeshua no vino necesariamente para un perdón individual involuntario. Quiero que usted ponga atención a lo que está hablando. Para un perdón individual involuntario, Él no vino para eso, porque ya habían ofrendas en el templo que traían perdón. Él vino para traer lo que era la libertad de la penalidad de muerte, que la Torá no proveía una solución, que era para la muerte. No habían ofrendas para pecado en rebelión que causaba muerte. Pecados morales como idolatría, adulterio, todas las cosas así que los 10 mandamientos. No había ofrenda que podía expiar por eso. Solamente la misericordia de un rey. Dios podía decir te perdono. Pero ibas a sufrir consecuencias por esa transgresión. Como David, tenía que haber una recompensa, tenía que arreglarlo. Reparación. Nosotros nunca consideramos que aunque yo hago algo voluntariamente en rebelión y pido perdón, me perdona, pero esa decisión trae consecuencias a mí y a mi familia y nunca lo pensamos. Porque fue una afrenta a la autoridad y la soberanía del rey. Él te perdona, pero vas a sufrir. Porque tu decisión trajo vergüenza al Creador. Y ahora tú tienes que sufrir la vergüenza medida por medida. La vergüenza de la humanidad era la muerte. Y esa vergüenza ha sido quitada. El reproche de Israel ha sido quitado. Lo dice Isaías. Vamos a Isaías 25, 28. No se me olvidó. No, tranquilo, yo lo leo. Me hacen trabajar más, no hay problema, Está bien. Tienen como esclavos. No, está bien, no se preocupe. Ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Yo amo esta congregación. Yo los amo a ustedes. Me gusta estar aquí. Porque me soportan. Isaías 25, capítulo 8 dice: destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Adonai el Señor toda lágrima y todos los rostros. Quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra. La afrenta es la muerte. El exilio, la vergüenza. ¿Qué? Quiere decir que hay diferentes tipos de altares. El lugar santísimo, el arca del pacto era como un cuasi altar.
porque se ponía sangre. Pero no era un altar como tal. ¿Me están siguiendo? Ok, habían 3 entonces. Sin contar el altar en el Monte de los Olivos. Perdón, no era un altar. Mala mía, olvídalo. No, olvida que dije algo. Porque en el 2002, 3, 4 y 5, yo decía que la vaca roja se hacía un altar en el Monte de los Olivos, pero no era un altar. Era un hueco en la tierra con madera y ya. No es un altar. Me corrigieron en Israel. Los rabinos, no, se lo mitveach. Y yo, ¿ma? ¿Qué? No. Y yo, ok, toda, gracias. Lo arreglo. Estuve mal hace 15 años y lo pude arreglar. Amén. No se siente mal por mí, ¿verdad que no? Sacrilegio, Erem, Keret y Maal. Vamos a mirar un poquito acerca de eso. Ya yo hablé acerca de sacrilegio. Ya yo hablé acerca de lo que es Jerem los otros días. Hablé un poquito de Maal y no he cubierto todavía Keret, cortar. Estos términos son importantes para entender la Biblia. Ese es el tabernáculo de la última información que hemos nosotros podido investigar. Que, de acuerdo a mi maestro y yo, con todos los recursos con Josefo, porque el patrón del templo, del tabernáculo, tiene que ser el mismo del tabernáculo hasta el templo. Y habían tiendas alrededor para poder hacer todos los trabajos que necesitaban hacer. ¿Okay? Así que ese va a ser el nuevo modelo del tabernáculo que vamos a seguir usando. Porque podemos validarlo en el libro de Josefo y las funciones de la Biblia. Un patrón no puede cambiar. Eso es lógico. Pero no tengo el tiempo de hablar de eso hoy. Así que tienen que traerme para otro estudio. ¿Qué es Maal? ¿Por qué estoy leyendo lo que es Maal? Vamos al capítulo 6, creo. Prevaricación, el versículo 2. De Levítico. Levítico capítulo 6, versículo 2. Y dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación, pregunta, ¿nunca se han preocupado de buscar esa palabra en hebreo? Si buscamos esa palabra en hebreo, el contexto completo cambia. Mira qué interesante, dice, prevaricación contra Adonai y negare a su prójimo lo encomendado y dejado a su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Entonces tenemos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están escritos de una forma bien específica. Los primeros 4 mandamientos entre nosotros y el Eterno. El Eterno y nosotros. Y los próximos 6 entre nuestro prójimo. Quiere decir que si yo le hago algo a usted, es como si se lo hago al Eterno. Entonces tiene que haber una reparación. Para eso los sacrificios están establecidos de esa forma. Si yo hago algo en contra de mi prójimo, yo no puedo presentarme al Eterno si no voy a arreglo con usted primero. Tiene que haber un arrepentimiento real, una reparación. Si yo te agarré algo y no te pagué, si yo te calumnié, tengo que pedir el permiso, para después ir al templo y encontrarme con el Eterno. Porque si no lo hago, estoy causando Maal. ¿Qué es Maal? Comportarse o actuar en contra de su deber, ser infiel, desleal, desobediente. Maal, infidelidad, deslealtad, inconstancia, abuso de confianza, engaño, fraude. Todas estas cosas en árabe, en el Antiguo Medio Oriente, el verbo magilá significa ser vicioso, malvado. Usa para traición. Sí, la envidia es lo peor. La envidia guía a todo el mundo. Por eso nos supone que envidies. You're not supposed to envy, codiciar. Codiciar. Codiciar es lo que guía a la gente a hacerlo todo. It's crazy things. You know. Entonces dice, en el Antiguo Testamento el verbo, un término lingüístico tardío que aparece frecuentemente en combinación con el námeno. Significa una ruptura de una relación de confianza entre personas o con Dios. Eso es algo bien, bien diferente del Antiguo Medio Oriente. Cuando te entrabas con un convenio con un rey o sirves a un Dios, si tú le haces algo en contra de una persona, no quiere decir que hiciste algo en contra de ese Dios. Es si lo haces en contra de él directamente o el rey. Pero no los ciudadanos regular, ¿me entiendes? El código de Hammurabi se enfocaba más en lo que era propiedad que en la vida. Le interesaba más la propiedad, el valor de la propiedad. La vida era secundaria. En la Torá es al revés.
en la Torá es el valor de la vida por encima del dinero. Esa es la diferencia entre el documento de la Torá con lo que es el Antiguo Medio Oriente. ¿Ok? Entonces, cuando entendemos estos principios, sabemos que Acán, cuando él robó, cuando Dios estableció la destrucción de la ciudad para Jerem, destrucción, como vimos el miércoles que Amán quiso destruir a Israel, a todo el mundo. ¿Ustedes lo vieron en el texto? Morel, Rafa y yo lo vimos y nos miramos como que eso es Jerem. Él quería hacer con Israel lo que Dios había juzgado en contra de él. Y porque Amalek mató en la retaguardia a los inocentes, pecaron contra Dios. Y entonces Dios dijo, te declaro guerra para siempre porque tocaste a mi pueblo. Prevaricación. ¿Están seguros que queremos hacer eso contra el pueblo de Israel? Todo lo que es santo, el pueblo, la tierra, el sacerdocio, el templo, la fiesta, el sábado, todo lo que Dios ha declarado, el nombre, todo lo que Dios ha declarado y proclamado santo, si usted lo reta o habla en contra de ellos, estamos prevaricando contra él. ¿Quieren que repita todo eso? Si nosotros hablamos en contra de la tierra, del pueblo, del templo, de las fiestas, del Shabbat, de todo lo que Dios ha proclamado, y el sacerdocio de Aarón, los levitas, lo que él ha proclamado y decretado como rey. Y ya sabemos que cuando un rey hace un decreto, el rey no puede romper su decreto. ¿Sí o no? Quiere decir que la Torá todavía está vigente y todo lo que él proclamó y declaró santo todavía es santo. Y si nosotros tocamos lo que Dios proclama santo, estamos prevaricando en contra de él. Chávez, yo recuerdo, yo me indigné de una manera grande. Y él dijo, desde la más profundo de mis entrañas. Y ahí igualito murió. Ahí le dio ese cáncer que se murió. Está con los diablos y el infierno por allá. Con los gusanos comiendo. Ni los gusanos lo quieren comer. Es verdad. Yo no quiero ver la muerte de nadie. Pero cuando tú te metes con el pueblo de Israel y el pueblo de Dios, suerte. Hello, good luck. I'm praying for you. Vamos a estar claros, cuando ya usted toma la libertad, que no es suya, de empezar a maldecir lo que Dios ha llamado santo, yo no puedo orar por usted ya. No, vamos a orar para que Dios lo perdone. No, él tiene que arrepentirse, porque pecó directamente con él. Yo puedo decir, piénsalo, Señor. Y la gente no le gusta escuchar eso, porque hay que vivir con amor. Todo es amor. Hay que amar a nuestro prójimo. Sí, hasta que tú cruzas la línea. Cuando cruzas la línea, yo voy a orar por mi familia que no hagamos lo mismo. Y miramos, ve, esta persona aprende de ese error. Orando que otras personas no se influencien. Coré. El momento que Dios declaró juicio en contra de Coré y su familia, no había oración que pudiera, porque pecaron directamente con Dios. Nosotros no tenemos la gracia como algo que podemos brincarle por encima, pisotearlo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10? Vamos allá. Ese lector está lento hoy. Ay, Dios mío. Hebreos capítulo 10, 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 y 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado? No dice salvo. Sepan la diferencia. Santificado. Pero ¿cuántos de ustedes no habían leído y notado la diferencia de salvación y santificación? Dos cosas diferentes. E hiciera afrenta al Espíritu de gracia.
Santificación es cuando una persona no puede entrar a un espacio sagrado porque está moralmente impuro. Todos nosotros éramos moralmente impuros y la penalidad de muerte fue cancelada por la resurrección de Yeshua y nuestra confesión que Dios lo resucitó a él de los muertos. ¿Qué? Entonces, la palabra utiliza el vocabulario roció, nos has rociado con la sangre. ¿Dónde? ¿Cuántas veces aparece la palabra rociar con la sangre en referencia a cualquiera persona en el Nuevo Testamento? Vamos, familia, este es el Nuevo Testamento. Voy a ser malo con ustedes hoy. No, Lisa no diga nada, ¿ok? Ni Rafi tampoco. Este es el Nuevo Testamento, familia. No me vengan a hablar de Yeshua como que no, él me salvó por la sangre, pero no sabemos cuántas veces dice rociar. Libro de Hebreos y Primera de Pedro. Y Primera de Pedro no le está hablando a los gentiles. Vamos allá. Primera de Pedro capítulo 1. Todo el mundo me cita lo mismo. Y yo digo, contexto, repita conmigo, contexto. ¿Quién tiene? ¿El lector todavía? Eso, está multado. Ok. Pastora Mirna. No encuentro Primera de Pedro. Capítulo 1, 1 y 2. Lea hasta el 3 pues. Pedro, apóstol de Yeshua a los expatriados. ¿Estoy mal? No, está perfecto. Expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. No le está hablando a los gentiles. Le está hablando a los despatriados, las 10 tribus de Israel encontrados en Galacia, que es Turquía. ¿Ok? Siga, mi hermano. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación. Santificación. Del Espíritu. Ya va. No dice salvación. Santificación. Ok, seguimos. Para obedecer y ser rociados con la sangre. Rociados porque se encuentran en la dispersión, están en vergüenza, están en exilio. Está utilizando un vocabulario del templo, pero no estudiamos el templo ni los sacrificios, y por eso decimos que el 1 Pedro se aplica a todo el mundo. Por eso es que ella a mí no me quiere mucho. Porque ahora si uno se educa es malo. ¿En serio? La educación elimina la manipulación. Y llegará el momento cuando ya la gente empieza a captar y a decir, un momentico, pero es que yo no sabía eso. Ahora tiene lógica porque está ahí mismo. Yo no estoy diciendo nada que no esté ahí. Entonces, es el único lugar en 1 Pedro que habla de rociar y no es en referencia a los gentiles. ¿Sí o no? A los expatriados. Eso no quiere decir que nosotros somos injertados al reino. Al ser injertados al reino por un convenio, entonces la sangre rociada en el monte Sinaí es como si hubiera sido rociada a nosotros también. Y lo que Yeshua hizo en el tabernáculo celestial se aplica a nosotros porque ahora somos santificados para poder entrar al convenio para recibir todos los beneficios del reino, y eso incluye salvación. ¿Me siguen? ¿Me corriges? A mí me puede corregir, a mí no te problema. No me llames herejes. Es lo único. Si no hay responsabilidad entre maestros y no nos podemos corregir, entonces no vamos a crecer. La noción de que no podemos ser corregidos, yo sé que ella, mi hermana enamorada, a Lisa me respeta. Pero si ella levanta la mano y hace una corrección, yo la voy a tomar. Siempre y cuando la valide. Sí, porque tampoco me va a corregir si la puede validar. Pues nos ayudamos, ¿no? Hermano Rafi también. Es tiempo que los líderes se conviertan responsables de lo que están diciendo del púlpito. Tenemos ese miedo. No, pero es que es el líder. ¿Y? Yeshua no corregía a los líderes. Si él lo hacía, porque no podemos, pero con respeto, validando información para que podamos crecer, no para minimizar a una persona. Y si la persona no sabe, está enseñando cosas locas, siéntate. Vamos a aprender, incluyéndome a mí mismo. Si yo no lo sé, me siento. ¿Cuál es el problema si no sabemos? Pero se está diciendo cosas, escupiendo cosas que traen confusión. Y a largo plazo trae consecuencias. Porque hay cosas que se están enseñando
que están enseñando a prevaricar en contra de Dios y no lo saben. Por eso hay tanta confusión y tanto caos en el movimiento. Esto es serio, familia. Entonces, ¿están claros hasta el momento? Lo estoy asustando, amén. Ok. Entonces, ¿qué significa caret? Carets, cortar. En cuanto a la naturaleza exacta de cortar, dos opiniones llaman la atención. La primera es que caret significa extirpación. Ok. ¿Tú sabes cómo se hace eso? Agarra el bisturí y empieza a... corta lo que no parezca nada. Sácalo todito. Deja un poquitico de cáncer, se riega. Sácalo completo de la raíz. Eso es lo que queremos para aprender la lección. Porque el Eterno lo puede hacer. Lo hizo con Israel. Lo hizo con Israel, no lo va a hacer con nosotros que llegamos ayer. Nosotros no tenemos temor a Dios. Pensamos que sí, pero cuando investigamos y estudiamos, en realidad no tenemos temor a Dios. El temor que nos enseñaron en el sistema religioso, lo hemos agarrado y lo hemos atraído con nosotros y ahora pensamos que eso es temor. El problema es que cuando comenzamos a aplicar lo que pensamos que es reverencia y temor de Dios, en la forma que lo aprendimos, si no entendemos la función y el templo de Dios, vamos a estar prevaricando constantemente y no lo sabemos. Y por eso le doy gracias al Eterno por nuestra ignorancia. Porque si nosotros supiéramos y continuáramos en ese paso, no durábamos mucho. ¿Por qué? ¿Okay? Disculpen, no quiero traer un tema negativo, pero es la realidad. Entonces, obedezcamos, no tiene que preocuparte por eso, eso es fácil. Obedeces y haces lo que el Eterno quiere, no tenemos que preocuparnos por nada de eso. Es cuando no queremos enseñar la verdad, porque la gente le da miedo. Y nos ponemos como Saúl. No es que el pueblo me dijo. Nos ponemos como Aarón. No es que tenía miedo. Mañana hacemos una fiesta para Adonai. Hoy haz lo que tú quieras. Mañana. No podemos comprometer la verdad a que a la gente no le gusta porque nosotros somos siervos del Eterno. Él no es siervo de nosotros. Eso es difícil. Ok, Caretz. Dice, lo que significa que se determina la línea del delincuente. Extirpación, lo que significa que se termina la línea del delincuente. En otra palabra, tú y tu familia, eso lo vemos en el mandamiento, hasta la cuarta generación de los que me odian. Te corta a ti y hasta la cuarta generación. Pero a los que aman al Eterno y guardan su mandamiento, hasta 1000 generaciones. Yo recuerdo, casi 20 años atrás, empecé a estudiar el mandamiento. Y llegué a ese mandamiento. Y yo digo, wow, un momentico. Si yo obedezco al Eterno, Él me da, ¿cuántas generaciones? Vamos a decir que una generación son 70 años. 70 por 1000. 70,000 años viviendo con esa mujer. Aleluya. Gracias, Señor. It's a good deal. Pero a mis hijos y a mis nietos, y podemos tener más hijos, ¿verdad? Yeah. Puede vivir una vida plena o abortada. Su muerte no necesita ser inmediata, por cierto. Como sería el caso de si su ejecución estuviera a cargo de un tribunal humano. Porque el poder divino está asegurando que no importa cuánto tiempo viva, no dejará de descendencia en esta tierra. ¿Qué le pasó al rey de Irak? Cuando murió él, todos sus hijos murieron. De Libia, cuando murió él, todos sus hijos murieron. Cuando mataban a un rey en el Antiguo Medio Oriente, moría él y toda su descendencia. ¿Ok? Entonces dice, Caret, esto está bien interesante, quiero poner atención aquí. Y fíjate, no lo puse bien, sí lo puse bien, creo. Ok, dice, Caret, escisión y privación del más allá. En otras palabras, si tú prevaricas contra Elohim voluntariamente, Él corta tu rasgo, tu existencia, como lo hizo con los hijos de Aarón, porque trajeron fuego extraño. Yo por mucho tiempo no sabía qué significaba eso hasta esta semana, porque el fuego para entrar al lugar santo se tenía que sacar del altar. No se podía llevar fuego adentro que no fuera del altar exterior. Cuando dice fuego extraño fue que agarraron fuego de afuera para entrar al lugar santo, y por eso murieron. Salió fuego dentro del tabernáculo y los mató.
Ok. Hay 18 casos de cortar en la Torá. Todos estos textos todos en textos sacerdotales. Estamos hablando ahora de cosas de santidad. ¿Están conmigo, familia? Dice, pueden incluirse en las siguientes categorías. 1, tiempos sagrados. 2, sustancias sagradas. 3, rituales de purificación. 4, culto ilícito. Y sexo ilícito. O sea, son los diferentes tipos de categorías en la cual trae lo que se llama cortar de la comunidad. 1, tiempo sagrado. Descuidar el sacrificio de Pascua. Números 9:13. Hoy día no se puede guardar Pesaj como con el cordero de Pascua porque no hay templo, sabemos eso. Pero no se debe descuidar que es un Haggadah, que es la historia y un mandamiento, decir la historia a los niños. Y representa redención para su pueblo, ¿no? Ok, próximo. Comer levadura durante la fiesta de los panes sin levadura. Éxodos 12:15 y versículo 19. La pregunta es ¿por qué? Solamente en la primavera, en el tiempo de Pesaj, es cuando no se puede comer levadura. Pero el resto del año come hasta que no pueda más. Mi abuela tenía un decir. Y yo no sé lo que significa. Come hasta que te lo toque. Mi abuela decía así, come hasta que no puedas más. Pero ¿por qué en la primavera? Y ahora sabemos que en la primavera era por razón de rituales de fertilidad. Que los hititas y los egipcios usaban panes con levadura para adorar a sus dioses. Y tenía que ver con el inframundo. Entonces ahora Israel no se supone que mezcle nada de lo que es la esfera de la muerte dentro de las fiestas sagradas. ¿Ok? Trabajar en Shabbat. Si estuviera el templo de Sanedrín, cortado. Ahora, pero entonces está el problema de la policía, los enfermeros, los doctores. Eso es para preservar vida. Y eso es diferente. El hermano Ed, él es un nurse, un enfermero. No es enfermera, es enfermero. Sí, enfermero. Tiene que preservar vida. En Israel los soldados preservan vida. Por eso que necesitamos un grupo judicial para que nos ayude a entender estos conceptos. Porque si no la gente quiere ser bien extremista y dice, te vas a ir al infierno porque estás trabajando en Shabbat. No, pero si es un enfermero o un doctor. Y si tu vida está en peligro y tú llegas al doctor y le dices, no, es un Shabbat y no está vacunado. No tenía que hacerlo. Tenía que decirlo. Discúlpame, I'm sorry, me arrepiento. ¿Qué? No me mire así, Jolie. Trabajar o no ayunar en Yom Kippur. Pero ahora, el argumento dentro de algunos círculos es que no se debe ayunar, porque eso no es un ayuno. El afligir el alma no es un ayuno. Pero el sumo sacerdote se le dice que él tiene que ayunar. En el día de expiación nadie podía traer una ofrenda. En el día de expiación el sumo sacerdote representaba a toda la nación. Pero familia, como no entendemos esto y no sabemos los diferentes tipos de altares y lo que representaban, entonces ahora la gente dice, no vamos a ayunar porque eso no es un ayuno. Pero el sumo sacerdote tenía que ayunar. Y el día de expiación es para todo Israel como un pueblo. Estamos prevaricando contra Dios. Hay un propósito del por qué. ¿Saben el propósito por qué? ¿Saben el por qué? ¿Por qué ayunamos un día nada más? Estamos buscando misericordia al Eterno. Tienen que estudiar Isaías 58. Entonces quiere decir, queremos buscar misericordia. Hatanu lefaneja rajem alenu. Hemos pecado contra ti, ten misericordia a nosotros. No tengo hambre. Y ya saben que ya en la hora 23, con 3 minutos, tengo hambre. Tengo hambre y quiero comer. ¿Cómo se siente cuando tienen hambre? Se desesperan, ¿no? A mí me pasa. A mí me ha pasado. Es que, por favor, ya dejen de estar contando las estrellas. Ya, bajo el sol. Lo sabía. Ok. Entonces, tú vas al Eterno y dices, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Y Padre, por favor, ten misericordia de mí. Y el Eterno te dice, ¿cómo tú te sientes ahora? ¿Te duele el estómago? Sí. Ese café que tú te tomas todos los días, ¿verdad que no has podido tener? Ok, sí.
Tú quieres que yo tenga misericordia y provea por ti este año, pero a ti no te ha interesado nadie el hambriento. En todo el año no te interesa el hambriento, el que no tiene que comer. Y ahora tú quieres que tenga misericordia de ti, te dé a ti provisión. Después que te perdone, viene la comida. Tú quieres la provisión, pero no te interesa a nadie todo el año. Pero ahora tú quieres lo que tú no estás proveyendo y tú se supone que sea mi imagen en la tierra. El ayuno es importante para que podamos aprender por un día la necesidad del pobre, de la viuda, necesitado que tienen todos los días. Ok. Seguimos. Sustancias sagradas. Bebiendo sangre. No se podía tener sangre y tomar eso. Una abominación porque tenía que ver con el inframundo. Y en el templo estaba dedicada a la sangre. La manipulación de la sangre solamente lo podían hacer los sacerdotes. Levítico 1, Levítico 2, Levítico 3, Levítico 4. Hay personas hoy día que en Pascua agarran un cordero, se van aparte atrás de la casa, lo matan, lo llaman el cordero de la Pascua, agarran la sangre y lo ponen en los linteles. Porque quieren guardar el mandamiento como se hacía en Egipto. Pero no sabe que hay una enmienda en Deuteronomio 16, antes de entrar a la tierra, en la cual Dios mismo le dice a Moisés que le diga al pueblo: cuando entren a la tierra que yo te mostraré, no pueden hacerlo en ninguno de tus puertas, solamente en el lugar donde él ha puesto su nombre, prevaricando contra Dios. O sea que solamente en el templo. En el templo. Y se podía comer el cordero solamente dentro de la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad era santa. Pero quieren seguir el mandamiento que no estudian. Lo leen, lo hacemos sin saber. Y no entienden que hay una legalidad detrás de todas estas cosas que trae consecuencias. ¿Por qué? El denominador común, que es el tema que yo llevo enseñándote, Rafi, de que tú me conoces, que es el tema que yo siempre me enfoco, y Lisa, el templo. Ahora entienden por qué. Mi maestro me lo dijo. Si tú estudias el templo y tu enfoque es de Sion, y el templo, la casa de Dios, tu entendimiento bíblico skyrocket, explota. Porque cuando entiendes lo que es santidad y lo que representa, ahora vas a tener mucho cuidado cómo entender la Biblia mejor. Y él tenía razón. Es espectacular. Uno lee algo y yo no se supone que haga eso. Mi esposo y yo veníamos en el automóvil, que veníamos en el carro. Ya me hizo una pregunta. Muy buena pregunta. ¿Y qué fue lo que yo te dije? Te llevé al versículo y te dice: esa palabra muy santa, si tú la lees y no entiendes el templo, es como que, ok, más santo. Pero en el hebreo es Koshe Kodashim. Los más santos que se mataban en un lugar específico, en una forma específica. Y hay otros que son menos santidad y solamente se puede matar en ese lugar norte del altar. Pero en otro sacrificio que dice en hebreo Koshe Kalim, santos pero de menos santidad, se podía matar en diferentes lugares en el Azará, en el área del tabernáculo. Una palabrita cambia el contexto completo del capítulo. ¿Ok? Entonces hablamos de Yeshua como un sacrificio. Hablamos como Yeshua como una ofrenda. Cuando no había una ofrenda en el templo que podía suplir lo que él vino a hacer. Voy a volver a decir lo mismo. No había una ofrenda en el templo, dentro del templo, en el altar, que podía satisfacer la función y el trabajo que él vino a hacer. ¿Me están siguiendo? Está la metáfora de él como un cordero para redención. Está la metáfora de él como una prefigura de la vaca roja para purificación. Está la metáfora de él como el macho cabrío para el eterno en el día de expiación. Tienen diferentes funciones: redención, purificación, santificación. Expiación, ¿me están siguiendo? Pero en realidad lo que él vino a hacer fue para que la ofrenda que él se dio él mismo voluntariamente, como una ofrenda de paz, para restaurar el convenio entre Dios, el pueblo y la humanidad, removiendo la muerte, que es la maldición de la ley. Sí. ¿Y ese día es cuándo? ¿Qué día cae eso? Yom Kippur. Señora, usted tiene un gran maestro. Yo no sé quién le enseñe, pero dígale que hizo buen trabajo. Esa es mi esposa. Ok, estoy echando broma. Sí, eso es correcto. Ok. Sustancia sagrada. Bebiendo sangre no se puede.
comer el cebo de sacrificio. Honestamente no lo sabía hasta esta semana. ¿Ok? 22 años estudiando el templo y no lo sabía. Ahora, mi maestro y yo estudiamos acerca del cordero. ¿Ustedes han visto el cordero yo se lo enseñé aquí, yo creo, una vez? El cordero del primer siglo de los sacrificios. Tenía una cola que podía pesar hasta algunos 15 kilos. Uno grandísimo. ¿Ok? Sí, pero nos da mucho tiempo y después... ¿Ah? ¿No fue aquí? Ok. Por cierto, había veces que le tenía que poner como un carrito para colgar la cola. ¿En serio? Sí. Pero ¿ah? ¿El qué? Es just fat tail sheep. Ok, entonces, pero ¿por qué la grosura se ponía en el altar? En inglés dicen fat cat, how do you say that? Fat calf. Yeah, como si fueran. Es que la grasa se consideraba el honor de gente realeza. Se le daba lo mejor y se ponía en el altar para Dios y nadie podía comer de ella porque eso era lo más valioso para Dios. Lo entendí por fin. Me tomó 22 años, yo estudié el templo todo el tiempo. Y yo, wow, un artículo que leí, ahora lo entiendo. Era lo mejor para el Eterno porque es un tributo, las ofrendas eran tributo para el Eterno. Esto agarraba la grosura y la ponía en el altar. Esto es lo mejor que te tengo para ti, mi rey. Porque en aquel tiempo en la cultura, la grosura era algo que se lo daban a las personas de alto honor. Ah, míralo ahí, ¿ves? Él lo tiene. Está verificándolo, así me gusta. Ya me provocaste a hacerlo. Ya me provocaste a hacerlo. Ahora tengo que ir a Google it. Ahora tengo que ir, como dicen por allá, a Google it. Yo no sabía de eso. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Fat tail sheep. Vamos a ver. Ah, no tengo internet. ¿Qué pasó? ¿Viste? Fat tail sheep. Ah, espérate. Tengo que poner sheep. Estamos en vivo. Ajá, ¿viste? Míralo ahí. Con el carrito y todo, ¿viste? No te estaba mintiendo. ¿Qué pasó? Se me fue. Right there. Look at that thing. Proyecta esa imagen, hermano. ¿Viste? Yo no sabía eso. Yo digo la verdad. ¿Cómo engordaban eso? Que si no la digo me lo dicen rapidito. No estás diciendo verdad. ¿Ok? Ok. Entonces volvemos acá. Dice, duplicar o abusar del aceite de unción del santuario. Duplicar o abusar del aceite, del incienso del santuario. ¿Por qué? Todas esas cosas estaban dedicadas para el templo, para Dios. No se puede usurpar. Se llama usurpación. Si alguna persona algún día se le ocurre decirle a usted, Rico, tengo la fórmula que Moisés utilizó del aceite para el templo, corra, no deje que se lo ponga. No importa lo rico que huela, no permita que se lo ponga. Te voy a explicar el porqué ahorita. ¿Ok? Comer un sacrificio más allá del periodo permitido. Levítico 7:18 y Levítico 19:8. ¿Por qué? Porque está dedicado a Dios, tiene un alto nivel de santidad y cualquier persona lo puede comer que no sea digno de ello. ¿Ok? Blasfemar, violar descaradamente un mandamiento prohibido, como Números 15, versículos 30 y 31. Todo esto viene que será cortado. Sí, exacto. Todo eso quiere decir, vas a ser cortado, caguets. Dígame. Por ejemplo, la comida de Pascua no se puede guardar, decir, bueno, me quedó esto. Bueno, en el templo, en el tiempo del templo no. No, porque no estamos comiendo el cordero. No, el cordero, tiene que ver con el cordero. Porque el cordero, esa es muy buena pregunta. La pregunta fue, háganlo en el micrófono para que la escuchen, porque después vuelven al hermano Pesina loco. La comida de Pascua o la comida que se come en Pesach. Sí. Nosotros no lo hemos hecho, por eso es mi pregunta. ¿Podemos guardar esa comida y decir, mañana me la como como nosotros recalentado? Bueno, ok. En el templo, no. En el templo, en el tiempo del templo se tenía que comer
esa noche y al otro día quemarlo, porque tiene un alto nivel de santidad para recordar la redención dentro de la ciudad. Hoy día no se está comiendo el cordero de Pesaj, así que la comida se puede guardar. Pero si estuviera el templo, no. ¿Me sigue, no? Perfecto. Por cierto, podemos reunirnos el 30 de marzo, un miércoles, para tener la mesa de Pesaj. Ok, a los hermanos que están en las redes, el 30 de marzo vamos a tener una demostración. No nos vamos a sentar a comer nada. Vamos solamente a seguir el Haggadah, la historia de Pesaj, y vamos a tener la mesa para entender los elementos. ¿Ok? Ok, seguimos. Rituales de purificación, ¿la están pasando bien? Ok, rituales de purificación. Si usted hace esto, va a ser cortado. Descuidar la circuncisión. ¿Por qué? Porque es la señal del pacto. Por eso yo le digo a la gente, ellos piensan que yo estoy siendo extremista. ¿Qué? Es que yo entiendo que es la señal de un pacto. Ok, hermanas, usted está casada, ama a su esposo. Usted usa su anillo, ¿no? Ok, pero su esposo no quiere usar el anillo hoy. ¿Qué? Me quedó, mami, un ejemplo malo. Ejemplo malo. Yo mismo me tiré por medio. Ok. Voy a seguir con el mal ejemplo porque ya no puedo más. Ok. Pero no es que yo no quiera usarlo, es que se me olvidó. Pero yo estoy con ella. Yo te amo, ¿verdad, mi amor? Ok. Imagínense que su esposo no quiera usar el anillo, rehúsa usar el anillo, la señal de ese pacto. ¿Cómo usted se sentiría? Hermana, ¿cómo usted se sentiría? Malísima, porque dice, pero no entiendo. Él va a salir, nadie va a saber que está en convenio conmigo. Entonces, el hombre es algo personal que carga la señal del pacto con el creador del universo, pero tiene que ser una decisión entrando y sabiendo las condiciones y el por qué lo va a hacer. No es porque quiere entrar a una religión y buscando una identidad en una religión, sino que sabe que está entrando en un convenio que tiene que ser fiel a ese convenio. Descuidar la purificación después del contacto con los muertos. Eso es para el templo. Que en Jerusalén, si tú entrabas incircuncidado al templo, te mataban. Estamos hablando al templo. No al área fuera del área de los gentiles. Estamos hablando al templo. Muerto. Porque todo el mundo respetaba. Recuérdate que la diferencia, pero nadie va a saber, ese no es el punto. El punto es que la persona entendía lo que eran espacios sagrados y lo que se llama en inglés contagion. Se llama contagio. Nosotros entendemos eso hoy día. El virus nos trató de enseñar para poder entender lo que ocurría en el templo. Ellos pensaban que una persona entraba a un espacio sagrado y no era digno de estar allá porque no estaba en convenio. Él traía maldiciones de esa deidad. En la Biblia te dice muerto si entras al templo de esa forma. Ezequiel 43 dice que ningún incircunciso de carne ni de corazón entrará en el templo. 44. Capítulo 44 lo dice. ¿Ok? Ningún incircunciso, ese es el milenio. Seguimos. Adoración ilícita. Repitan conmigo. Abodá, Sagá. ¿Ok? Esa es adoraciones a otros dioses. A ídolos. Adoración ilícita, Moloch y otras formas de idolatría. Consultar a los muertos. Hoy día hay gente cristiana que consulta muertos. A veces tú ves algunas cosas, profecía, aparece más como adivinación que profecía. ¿Ah? Hasta canciones también, sí. Sacrificio de animales fuera del santuario autorizado. No se puede hacer. Solamente en el lugar donde ha puesto su nombre. Efectuar matrimonios consanguíneos y afines prohibidos. No se puede hacer algunos actos sexuales que eran parte de lo que era bestialidad, homosexual. ¿Por qué Dios aborrece el homosexualismo? Porque está saliendo de su función en la cual Dios los creó. Yo no quiero casarme con una mujer, pero quiero tener hijos. Entonces, te casas con un hombre como lo hacen hoy día y adoptan un niño. O te casas con un hombre como
como tú no quieres hacer lo que Dios dice, te casas con un hombre y después le pagas a una mujer para que tenga tu hijo. No tiene lógica. Entonces Dios dice, se está saliendo de su rol, de su función. Eso es una afrenta. Está prevaricando contra mí porque te crié con una función, te creé con una función. Con familias. Estamos en problema, ¿verdad? Cuando comienza el templo del nuevo y el altar y el Sanedrín, esto está vigente. Capítulo 8, vamos a entrar al capítulo 8, me quedan con 20 minutos, ¿no? A ver, voy a tratar lo posible de terminar en 20 minutos. El capítulo 8 nos vamos a enfocar ahora. Espérate, ¿qué pasó con lo que era? Ya vamos, Montico. ¿Qué pasó con lo que era? Iba a leerte algo. O lo de la unción, no lo guardé. Ok, yo me recuerdo. Lo de la unción con aceite, porque lo vamos a hablar aquí ahora. La unción con aceite tiene que ver con estatus. Mira, lo tengo ahí. Si sigo leyendo lo veo. El capítulo 8, dedicado a los sacerdotes, que son ungidos, dedicados y santificados. Ok, la razón por que voy a ser fuerte con este tema en este capítulo es porque se están levantando. Siempre que entran a lo que es la Torah se levanta lo mismo. Voy a explicar. En contra de los sacerdotes, en contra del templo, en contra de todo lo que es santo. Ok, entonces, quiero utilizar este capítulo porque yo pensaba que el respeto a los hijos de Aarón era como sentido común de acuerdo a la Biblia. Yo no entiendo cómo hay personas dentro de raíces hebreas, algunos, que leen esto y todavía piensan que ahora ellos son sacerdotes del orden de Melquisedec. No estamos hablando de prevaricar. Dios escogió a nosotros Israel para ser sacerdotes en la tierra. Del orden de Melquisedec. Él dijo, Israel será una nación santa y real sacerdocio, ¿sí? Perfecto, yo entiendo. Israel será una nación santa y real sacerdocio. Si tú eres una persona que no eres Israel y no quieres ser injertado al pueblo y no quieres obedecer el mandamiento y no quieres abrazar el convenio, ¿cómo vas a aplicar un sacerdocio que requiere santidad? Tiene lógica, ¿no? Entonces, en este capítulo hay lo que se llama un ritual de transición, que lo hemos cubierto anteriormente. Consagración es un rito de iniciación. 1, ritual de separación. 2, tiempo liminal. Es como si fuera el aeropuerto, cuando tú vas a la aduana, a la aduana, y vas a la migración. Eso es un lugar neutral. En Canadá ocurre. Cuando yo vengo de Canadá, entro al aeropuerto y paso una puerta, un umbral, esa área pertenece a los Estados Unidos. ¿Okay? Cuando ya yo estoy en esa área, ya yo no estoy en Canadá, aunque estoy en Canadá. Porque ahí están los Estados Unidos, inmigración americana. Desde el momento que entro en esa área, estoy en el área de los Estados Unidos. Canadá ya no es responsable. Estados Unidos, aunque está localizado en Canadá. El avión está bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, aunque está en Canadá. ¿Me siguen? Eso es una zona liminal de transición. ¿De qué? El edificio de la ONU es eso. Una embajada es un lugar liminal dentro de otro país. ¿Ok? Tiene protección. Ok, eso es un lugar que no pertenece ni acá ni pertenece allá. Es un lugar, la ciudad es refugio. Pero una persona que cometió un homicidio pero no fue voluntario. ¿Ok? Podía adquirir salvación en ese lugar. Porque había un sacerdote allí, ¿no? Ok. ¿Cuál es el propósito de la unción? Y después está el ritual de incorporación. Mañana vamos a hacer eso. Mañana va a haber una boda. Se encuentra lo que es separación, la zona liminal y después de incorporación. Todos los rituales están ahí. ¿Ok? El propósito de la unción tiene que ser ungidos, ¿no? ¿Por qué el aceite?
¿por qué nadie puede utilizar el aceite? El propósito de la unción. El papel principal de la unción simbólica en el antiguo cercano oriente, además de sus funciones cosméticas, terapéuticas y mágicas, era ceremonializar una persona al estatus legal. Por eso es que en la Biblia el aceite solamente se le puso a los hijos de Aarón una vez nada más, para siempre. Y también se le puso a David para ser rey. Si tú usas el aceite de la Biblia y te lo pones y tú no eres ni hijo de Aarón ni hijo de David, estás prevaricando y estás usurpando si estás cometiendo cuanto pecado hay. Cuando una persona se llama sacerdote en el orden de Melquisedec, está diciendo que ya Dios dejó de utilizar lo que Él ungió, lo que Él santificó y lo que Él dedicó. ¿Me siguieron en esa? Eso es Maal. Y eso es Jerem. Los sacerdotes han sido separados no para destrucción, sino para servicio a Dios. Amalek fue separado para destrucción. Kadosh para servicio, Jerem para destrucción. Nosotros ahora entramos dentro de Jerem para adoración, no para destrucción, al menos que nosotros voluntariamente nos rebelemos en contra de él. Ahora están viendo por qué es importante cubrir los mandamientos. Hágase una encuesta a los hermanos que están en las redes ahora mismo. Todos los hermanos que están viendo. Pongan en el chat. En cuántas de sus congregaciones, y no lo hago para minimizar, ni para decir que yo soy el único que lo hago, porque no soy el único que lo hago, o lo estoy haciendo. Pero generalmente, de todas las congregaciones que están siendo representadas en las redes ahora mismo, pongan en el chat si en sus congregaciones le están enseñando los 613 mandamientos individualmente, en su contexto, a quién se aplica, dónde se aplica y cómo se hace. Vamos a ver qué tipo de responden, cómo van a responder. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo es posible que seguimos escuchando a medio mundo que nos siguen tratando de enseñar cómo guardar el mandamiento de Dios si nunca estudiamos los mandamientos de Dios? Por eso yo decidí tomar 2 pasos hacia atrás y comenzar de cero. Yo dije, no, yo tengo que volver a las bases, a los fundamentos. Mucha gente dice, no, pero es que eso es muy avanzado. El mandamiento de Dios es muy avanzado. Llevemos 10 años en las raíces hebreas y esto es avanzado. Entonces, ¿a quién estamos escuchando, pues? Yo mismo tuve que reconocer eso. Como maestro, yo mismo tuve que reconocer. Yo me estoy escuchando yo mismo, yo no sé nada. ¿Captaron esa? Enseñando internacionalmente por todos lados. Y una vez me miré y yo dije, pero yo mismo que yo no sé nada. Y comencé de nuevo con mi maestro de cero. Y lo estoy haciendo ahora de nuevo. Volver al mandamiento. Y hay cosas que ya yo he aprendido que he tenido que cambiar. Y eso es lo que yo amo de la palabra. Que constantemente es un reconocimiento de tu corazón. Necesita circuncisión. Y que estamos aprendiendo. El Eterno quiere acercarse más. Y a veces que 10 años atrás no estabas listo para recibir lo que estás recibiendo hoy. En vez de la persona decir, no, es que está avanzado. No, es que el Eterno piensa que tú puedes captarlo. Si no, no nos enviara. Seguimos. ¿Están contestando en el chat? Pero fíjate, lo que yo recomiendo ahora es que vayan a donde estudien. Nos gustaría enseñar, aprender el mandamiento. Yo no creo que eso va a ofender a un líder si le dice, líder, gracias por su trabajo, aprecio mucho, no haga esto, no haga lo que te voy a decir ahora, ¿ok? Rico está enseñando los mandamientos y usted no lo enseña, y no sabe nada. A una persona americana se le ocurrió decirle a un líder que porque como yo le enseñaba un tema que él no sabía nada, y después me llamó que se preocupó porque lo votaron a la congregación. Y yo, pero ¿en serio? ¿Tú crees que no te van a votar? Y el problema es que usaste a mí como el vehículo de minimizar a tu líder. No, el enfoque de cada líder es diferente. Vamos a facilitarle a él
Y decirle, hermano, yo sé que estás ocupado, ¿cómo yo puedo ayudarte? A nosotros nos interesa aprender el mandamiento. Vamos a comenzar de cero, pues. Y, es que no tengo tiempo. Entonces, ¿qué puedo recomendar? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo le puedo ayudar? Es que yo no tengo tiempo ahora mismo y no, honestamente no es algo que pueda hacer. Le puedo hacer una recomendación. Hay un hermano que conocemos que de repente está enseñándolo. ¿A usted le gustaría escucharlo? A ver si está de acuerdo. Wow, Rico está enseñando. Yo no sabía. ¿Quién es Rico? Mira, considera, escucha, es un loco puertorriqueño. No importa. O puede escuchar a la hermana Lisa, puede escuchar al hermano Rafi. Y hay otros hermanos que están enseñando el mandamiento. Yo no soy el único. Es imposible que en todo el mundo haya una persona, por favor. Pero no sabemos qué está ocurriendo y queremos volver al mandamiento. ¿Me está siguiendo? Ok. Entonces dice, la liberación de una mujer esclava, la transferencia de propiedad, los responsables de una novia, la diputación de un vasallo. Y en Israel la investidura de un rey. Sí, eso es dice transferring or something. Dice, estos casos indican que en Israel, a diferencia a otras partes del cercano oriente, la unción simbólica tuvo lugar en el culto, pero no en procesos judiciales. Qué interesante. La unción ocurría en el templo. Cuando Dios ungió a los sacerdotes de Israel, a los hijos de Aarón, pasaron por un ritual de transición y lo vamos a cubrir ya mismo. ¿Ok? Quiere decir que en el antiguo Medio Oriente usaban el aceite en tipos judiciales para legalizar a una persona. Pero en la Biblia era para establecer un oficio que el mismo Dios dijo, esta persona está separada para hacer este trabajo. Si tú agarrabas el aceite y te echabas encima, tú mismo estás usurpando la autoridad del rey. Entonces mira qué interesante, el leproso cuando era incorporado en la comunidad después de su lepra, le ponían el mismo ritual, hacía el mismo ritual que los sacerdotes de Israel. Ellos no iban a ser sacerdotes, pero el Eterno quería incorporarlos a la comunidad con todo el honor, aunque eran leprosos. Desde ese momento que fueron ungidos y fueron incorporados, nadie podía verlos a ellos como unos leprosos, ni llamarle leproso, porque eso era algo que era como un hombre muerto caminando. Dios nos cuida nuestro honor. ¿Ok? Tema del capítulo 8 del libro Levítico tiene que ver es adoración al Eterno y su protocolo. Nos está enseñando, está estableciendo un procedimiento a los sacerdotes para que ellos aprendan el protocolo correcto de adoración, ellos antes de ministrar al pueblo. ¿Están conmigo, hermano? Un aleluya, un amén de vez en cuando. Ok. Entonces, para que Dios pudiera santificar algo, un espacio sagrado, Él tiene que tener un lugar santo y tiene que tener un sacerdocio santo para que Él pueda morar con el pueblo. Porque si no hay santidad, no puede morar con nosotros. Pero el problema es cuál es la definición de Kedushá, de santidad de acuerdo a la Biblia, no del sistema religioso. Ahí es donde entra el problema. Números capítulos 7 y 8 en la dedicación de las cosas santas. Me gustaría tener como 50 horas para explicar esto. Pero mira, hay un patrón de 7 que quiero más o menos mencionar. Dice, también se mencionan varias apariciones de la frase en el cuerpo sacerdotal en las vestiduras y en la instalación de lo que es el santuario, que habla acerca de lo que es 7 veces, ungido 7 veces. El santuario fue ungido, todos los elementos fueron ungidos. Y eso aparece 7 veces. En las vestiduras, las vestimentas, aparece 7 veces. Un patrón de 7 que hay. Sabemos que el número 7 es ¿qué? Plenitud. Completion. ¿Sí? Pero mira qué interesante, en ambos casos la frase aparece 7 veces, demuestra la afinidad literaria de Éxodo 39 y 40. No podemos leer el capítulo 7, 8 y 9 del libro de Levítico si no leemos el capítulo 39 y 40 del libro de Éxodo. Está repitiendo la dedicación y la promoción de los hijos de Aarón al sacerdocio.
Levítico 8 tiene una formulación, una fórmula literaria altamente estructurada y bien diseñada. Interesante, en la forma, los eruditos han encontrado que la forma que el libro Levítico fue escrito no fue por chance, no fue porque alguien decidió escribir algo, pues. Muy específico el vocabulario. Este tipo de estudio es un poco diferente de lo que la gente busca. Porque llega el momento que no podemos buscar y vivir en las nubes, tenemos que saber lo que está establecido en la tierra. Y esto es una de ellas. Entonces, mira lo que dice. Mira si está en serio. El capítulo revela una estructura chiastic structure. Chiástica es una estructura bien peculiar donde un capítulo comienza de una forma y termina igual. Entonces hay un pivot, algo como un céntrico, algo centro que es la historia, llega aquí y vuelve y termina como comenzó. Te lo voy a enseñar ahorita. Y dice, a lo largo del pasaje, la frase y fórmula tal como Adonai lo mandó. Esa es la clave. 7 veces en el libro de Levíticos capítulo 8 dice, tal como Adonai lo mandó. Quiere decir que ya esto no es tu interpretación de lo que tú piensas, de lo que Dios dice. Aquí Dios dice, yo lo digo, yo lo mando, usted lo hace. Si nosotros rompemos ese mandamiento y no lo respetamos, como decir que ya Dios terminó con su sacerdocio, como decir que ya ahora todo el mundo orden el Melquisedec, cuando ninguna persona dice en ningún lugar en la Biblia, búscame un versículo, uno nada más que diga que cualquier otra persona de Israel podía hacer orden de Melquisedec fuera de Yeshua. Y por cierto, Yeshua no puede ser sacerdote en la tierra. Lo dice Hebreos capítulo 8:4. No están aburridos, ¿no? Ok. Dice, aparece, tal como Adonai lo mandó, aparece 7 veces y da estructura y simetría a la narración. El versículo 4, el versículo 9, el versículo 13, el versículo 17, el versículo 21, 29 y 39, 36. Habla acerca de eso. Entonces, mira qué interesante. Aquí vemos la estructura chiástica del capítulo de Levíticos capítulo 8. ¿Ok? Vamos a ver. A, B, C, D, C, B, A. ¿Están viendo? A, B, C, D, el centro, carnero del holocausto. Y termina con a la entrada del tabernáculo. En el capítulo 8, versículo 1 al 5 dice una introducción a la entrada de la tienda de reunión. B, unción de Aarón y sus vestiduras en el capítulo 8, versículo 6 al 13. ¿Ok? C, hay un toro de la ofrenda por el pecado. Purificación, recuerda. Purificación. Ellos van a ser purificados para poder permanecer en el espacio sagrado del templo. Familia, esto es lo más básico que puedo enseñar, el capítulo 8. ¿Ok? Si no entendemos la estructura, no entendemos la motivación, vamos a leer el capítulo y vamos a continuar diciendo que ahora todo el mundo es del orden de Melquisedec. Honestamente, yo no entiendo cómo hay personas que estudian ese capítulo y todavía llegan a la conclusión que ya Dios eliminó a los hijos de Aarón. Cuando el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 15... Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán a ministrarme a mí. Ese es el milenio. Entonces no entiendo. Están los hijos de Aarón y los levitas haciendo la función del tabernáculo. Después Yeshua viene, muere, resucita, elimina a los levitas y los sacerdotes. Y después en el milenio, cuando Él regresa, los establece de nuevo. Eso no tiene lógica. La única razón por qué los sacerdotes hoy día no están vigentes es porque no hay un templo. Porque sacerdotes y levitas hay en el mundo. Hay muchos hijos de Israel que son levitas y sacerdotes, pero no hay templo. Ok, entonces, D, carnero del holocausto, capítulo 8, versículo 18 al 21. Ahora vamos bajando, al final del capítulo está C. El RAM de instalación. Tiene que haber está la purificación para ellos ser instalados como sacerdotes. Y después, en el capítulo 8 y 22, está lo mismo, pero con otro animal. Pero allá de ordenación. Esa. ¿Ok? El B, unción de Aarón y sus vestiduras, en el capítulo 8, versículo 30. Y por último, termina como continuó. Tiene que estar 7 días a la puerta del tabernáculo. Eso es un convenio del umbral. Convenio del umbral.
Pascua vendría siendo convenio del umbral. Cuando usted pone una mezuzá en su puerta, en su casa, eso es un convenio de un umbral. Por eso pone el Shema en la puerta. El Shaddai, que el Todopoderoso es el que provee. Dentro de la mezuzá se encuentra el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Ok? Está haciendo una proclamación de fe de que Él es tu único Elohim, no hay otro. Y lo pones en tu puerta. Ese umbral pertenece a Dios. Tu casa pertenece a Dios. Tu propiedad pertenece a Dios. Tus hijos pertenecen a Dios. ¿Le siguieron? ¿Están confundidos? Amén. Ok. Entonces, el capítulo 8, la estructura del capítulo 8. Poquito técnico, está bien. Recuérdate, donde dice, así como el Eterno ha dicho, ocurre 7 veces, ¿no? Ok. Levítico capítulo número 1, Levítico capítulo 8, versículo 1 al 4. Son detalles de la ceremonia. Vamos a leerlo. Versículo por versículo de esa forma. Todo esto presentando para ustedes, para que podamos entenderlo mejor. Recuérdate, si hablamos en contra de los hijos de Aarón, que han sido ungidos, dedicados y consagrados, estamos prevaricando contra Dios. Y cuando tú prevaricas contra Él, que es slander, ¿ok? Entonces, tú puedes ir en contra del Eterno y no sufrir consecuencias. Nos mantenemos en la dispersión. Ok, entonces dice, versículo 1, habló Adonai a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros, el canastillo de pan sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Adonai le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Wow. Es un convenio, hay comida, hay pan. A la puerta, umbral. Quiere decir que el momento que el Eterno trae el aceite y los unge, si usted dice que ellos no son legítimos de Dios, están llamando a Dios mentiroso. Dios mío, ten misericordia de nosotros. Porque ahí están los detalles de la ceremonia. El versículo 5 al 9, la ceremonia comienza. Dice, y Moisés dijo a la congregación, esto es lo que Adonai mandó hacer. Entonces, Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Transición, ritual de transición, cambio de estatus. En el antiguo Medio Oriente, cuando había agua, se bañaba, era de la esfera de la muerte a la vida. Un cambio, el agua se convierte en la zona liminal. Por eso hay bautismo. El bautismo es lo mismo. Tú vas de la muerte a la vida. Dentro del agua es tu zona liminal. O Dios te juzga o te vindica, y cuando sales con vida y Él se convierte en tu padre y tú te conviertes en su hijo o su hija. ¿Oh? ¿Puedes decir amén? Trabajando fuerte aquí usted ni agua me da. Perdón, no, sí me da. Él siempre me da agua. Corazón de siervo, impresionante. ¿Qué versículo estaba? Ayúdame. Ok, el 7. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y le puso sobre él el efod. Y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y lo puso dentro del mismo Urim y Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza. Y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Adonai había enviado. Kadosh la Adonai, santo para el Eterno. Pero todavía seguimos diciendo que Aarón no está. Cuando él fue dedicado, le pusieron vestimenta, lo lavaron, le pusieron en la unción. Todo esto es un ritual de incorporación. Es legal. Le cambió el estatus a Aarón de solamente una de las tribus de Israel, ahora a los mediadores, a los benefactores y a los que toman la culpa si ellos hacen algo mal por el pueblo. ¿Quieres ser sacerdote? Es una gran responsabilidad. Si tú enseñas algo, dices algo en contra de la Torah, tú mueres.
Y perdió a sus hijos porque ellos comprometieron como él comprometió. Consecuencias del pecado. Levíticos 8, versículo 10 al 13. Unción de todo. Ahora se está ungiendo todo. Esto le está ayudando un poquito el bosquejo. 3 personas, amén. Gracias. Oremos al Eterno, aleluya. Siempre. Unción de todo. Versículo 10, porque mi lector no me ayuda, pero no importa. Está listo, está listo. Ok, versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Ok, Levítico 19:2. 30, perdón. 19:30. Lo dije hoy en mi estudio en inglés, lo voy a decir aquí. Versículo 30 dice: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, dice Adonai. Capítulo 26, versículo 2. Dice: guarda mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario, yo Adonai. Santificó todo dentro del santuario, incluyendo los sacerdotes, ¿no? Y lo santificó con unción de todo aceite. Pero nosotros decimos que el templo no importa, que no está vigente, que no es importante. Cuando el Dios de la creación lo separó, lo ungió y lo dedicó para su servicio. Y estamos diciendo que ya Dios no tiene... ¿Serio? Número 4, Levítico 4, versículo 14 al 17. Ofrenda, el texto, la conexión aquí es ofrenda y comienza la purificación. ¿Ok? Comienza la ceremonia. Le traen el aceite, le traen todo, lo llevan a la puerta del tabernáculo, lo ungen, le cambian las vestimentas, lo bañan. Ungen el lugar donde ellos van a trabajar, porque ellos no pueden trabajar en un lugar donde no es ritualmente puro. Si ellos son santos, el lugar donde trabajan es santo. ¿Ok? Y de repente dice, ahora comienza la ofrenda y comienza la purificación y conexión con la deidad. Ahora van a entrar en convenio. Oficialmente todavía no son sacerdotes. Están pasando por el ritual de transición para ellos poder llegar al sacerdocio, pero todavía no son legalmente. Hasta que se lleve a pleno todo el ritual. ¿Ok? ¿Nunca lo habían explicado de esa forma a ustedes? Dice, versículo 11 en adelante, ¿no? ¿Y dónde estoy yo? ¿Alguien que me ayuda? Que estoy perdido. El 14. Pero yo no terminé de leer hasta el 13. ¿Perdón? No, voy por el 4. Estaba, pero no leí hasta el 17. Ok, dice, y ungió el altar y todos sus utensilios a la fuente y su base para santificarlos. ¿Los santificó, familia? Hay que hacer un estudio de santificar. Rafi, hermano Rafi, o Lisa, cuando termines con tiempo, todavía no, porque tenemos mucho. Rafi, tu tarea. Vamos a enseñarle acerca de Kedusha, ¿ok? Está bueno. Dice, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Santificó el tabernáculo y al pueblo, y a Moisés y Aarón. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y le vistió las túnicas, le ciñó con cintos, le ajustó las tiaras, mas Adonai, como Adonai le había mandado a Moisés. ¿Cuántas veces esa vez? 4 veces, ¿no? Versículo 14, la ofrenda y comienza la purificación y la conexión con la deidad. Están ungidos, ahora tienen que presentar unas ofrendas con un propósito. Y no voy a hablar acerca de los propósitos, me toma mucho tiempo. Dice, versículo 14 al 17. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y lo puso en su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Si ellos habían pecado involuntariamente sin saberlo, ahí se arregló y se reconciliaron. Quiere decir que lo que ellos hicieron involuntariamente, si a lo mejor no sabían nada, ahora fue limpio cuando hizo la conexión con el altar. Eso es importante, porque en el libro de Éxodo, Moisés tomó la sangre, la roció en el pueblo y en el altar, creando el mismo vínculo de convenio.
Quiere decir que si el pueblo comete errores, profanan el altar. Si los sacerdotes cometen errores, profanan el altar. Alguien tiene que morir. ¿Ok? Ok. Versículo 16. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos y lo hizo arder sobre el altar. ¿Por qué? Ellos traen una ofrenda a la deidad que es de alto nivel de honor a la deidad. Sabemos que la grosura ahora representa algo, ¿verdad que sí? Ok, pero tú lo leerías ya, grosura, grasa. No, es que en ese tiempo representaba honor, le das lo mejor a Dios. Ellos no se lo comen, se le ponen en el altar como una ofrenda al Eterno y honor y reverencia a Él. Ok, versículo 17. Mas el becerro, su piel, su carne, su estiércol, lo quemó el fuego fuera del campamento como Adonai le había mandado a Moisés. Un ritual completo. El 5. Ahora viene lo que es el holocausto de alabanza. Holocausto. Mucha gente no sabe lo que el holocausto representa. Free will offering, una ofrenda voluntaria, pero es de alabanza, de glorificación, de exaltación al Eterno. Ok, esto es de convenio, por cierto. Ok, dice versículo 18 al 21. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar de alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, el holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Adonai, como Adonai le había mandado. Es de alabanza. Los sacerdotes dicen: gracias por escogernos, te vamos a dar lo mejor. ¿Ok? Nosotros decimos: te vamos a alabar, Señor, no tenemos la menor idea. No, es que tenemos que cantar. Tú sabes, Omar, que hemos como tocado el tema, que la adoración no es venir acá y cantar. Aquí estamos dando alabanza y glorificando al Eterno. La adoración es nuestra vida cotidiana, como nosotros servimos a Dios. Aquí es la expresión de nuestra gratitud en alabanza al Eterno. Sí, cuando canten lo hagan para el Eterno. No lo hagan para ustedes, porque si lo hacen para ustedes, el Eterno lo saca y trae a otras personas. Aprovechen la oportunidad. No todo el mundo tiene el honor de poder entrar a la alabanza del Eterno. Ok, seguimos. 22 al 29. Después hizo que trajera el otro carnero, el carnero de la consagración. De la consagración. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza. En otras palabras, cuando ponen las manos sobre la cabeza, todo el mundo está viendo que ese animal proviene de estas personas. No están confesando nada aquí. Es como un indicador. Es como quien dice: esta agua es mía. Si está aquí, mía. Gente generalmente no la toca, porque es mía, puse mis manos sobre ella. Eso es lo que representa, ¿ok? Muchas personas dicen: no, que ahí se está haciendo una transferencia de mi pecado, el pecado de ellos, y eso no es lo que quiere decir. ¿Ok? Porque ya el pecado de la persona ya profanó el altar. ¿Me siguen? Cuando cometiste el pecado, ya profanaste el altar de Dios. ¿Para qué tienes que transferir tu pecado cuando ya profanó el altar? Levítico 16 habla acerca de eso, ¿ok? Validen todo lo que yo diga. No me crean a mí. Búsquenlo todo y valídenlo. Si yo estoy incorrecto en algo, yo lo arreglo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Eso es importante, ¿ok? Ok. ¿Qué versículo estaba? 23. Aleluya. Siga leyéndolo, por favor. Y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Ok, ¿por qué? Para oír, actuar y caminar en los caminos del Eterno. Sangre. 3 veces sangre tocó un humano en la Biblia. 3 veces. Una, cuando Moisés roció al pueblo y al altar. 2, en este instante aquí. Y 3, cuando se purificaba al leproso para entrar al templo. Nunca más. Nunca más, ¿ok? Eso es importante. Siga, mi hermano, por favor.
Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Ok, siga. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los riñones, la grosura de ellos y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura, pues estaba delante del Eterno. Tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Vamos en el 27. Déjeme leer eso, quiero hacer un punto aquí rapidito. Gracias. Dice, y lo puso sobre las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlos, oigan, mecerlos como ofrenda mecida delante de Adonai. Hizo mecerlo como... Sí, cuando tú traías un cordero, lo levantaban, interesante, en medio del pan, y lo levantaban y lo mecían. Las ofrendas mecidas eran así. ¿Ok? Quiere decir que el momento quiere decir que ahora ellos entran a un mayor nivel de santidad, porque ahora ellos son dedicados. Es un simbolismo, una metáfora. Ellos han sido completamente dedicados para el Eterno, por siempre. Vamos a leer lo que usted pone su dedo acá. Vamos a leer Números capítulo 18-19. Números 18-19 lo tengo aquí. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecerán a Adonai, se las ha dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Adonai para ti y para tu descendencia contigo, perpetuo, porque ellos fueron mecidos delante del Eterno. Nadie lo puede cambiar. La próxima persona que diga que los hijos de Aarón, que ellos no van a estar en el milenio, de que ahora somos nosotros, wow, tú vas ahora a retar a Dios cuando él lo mecieron a él, lo pusieron como una ofrenda mecida ante el Eterno, dedicados al Eterno. Es una afrenta grande, familia. Les estoy enseñando esto con tiempo, porque yo entiendo que nosotros no hemos tenido el privilegio, honestamente ninguno de nosotros, porque muchas de estas cosas no las entendí hasta que me puse a estudiar con mi maestro Joseph Good, ¿okay? Y lo valido en otros puntos y otros libros y todo. Yo no le creo a él solamente porque yo lo amo y mi maestro y es uno de mis mejores amigos. Si él está equivocado en algo, lo estudiamos y lo validamos y lo verificamos. Y si estamos equivocados, lo cambiamos. Pero es interesante que muchas de estas cosas yo no las entendía. Hasta que entendí el antiguo Medio Oriente, rituales de transición, convenios de umbral, convenios. Todas estas cosas ahora aparecen aquí. Y lo podemos entender un poco mejor. Dice, y después, versículo 28. Tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones. Tenemos que estudiar esa palabra. La palabra es kadosh. Lo vemos en el español, en inglés no lo vemos, pero cuando vas al hebreo debe ser la palabra kadosh, consagrado a Dios, familia. Lo que Dios consagra nadie lo puede quitar. Es un convenio para siempre, eterno. Convenio de sal. ¿Ok? Entonces, ¿qué versículo estaba? En el 29. Bueno. Y tomó Moisés el pecho y lo meció. Ofrenda mecida delante de Adonai. El carnero con las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés como Adonai le había mandado a Moisés. Ahora, interesante. Todos estos elementos que hemos cubierto aquí. ¿Ok? Al principio de la ceremonia, lavado de vestimentas. Le pusieron las vestimentas, lavado el cuerpo, la unción, la sangre. Todo esto todavía no son sacerdotes. Es el ritual para incorporarlos. Lo que viene ahora es lo que valida, que es una comida de convenio. Por eso tenemos fiestas. Y por eso es que yo soy un poquito difícil en referencia a Pesaj. Que yo le digo que solamente las personas en convenio deben comer Pesaj. No es que yo quiero hacer excepción de personas. Pero es que yo no entiendo, si usted tiene una reunión familiar, que se reúnen una vez al año pues, ¿ok?
y a usted se le ocurre invitar a una persona sin dejarle saber a la familia, y no es familia, porque es un evento familiar. ¿Cuántos familiares vienen a ti y te dicen, mira, pero ¿por qué invitaste a aquel loco? ¿Sí o no? Entonces, Pesaj, que es para los hijos en convenio, permitimos que cualquier persona se siente en la tienda, se siente a la mesa sin saber cómo vive, quién es, qué tipo de vida moral tiene. O sea, estamos minimizando la fiesta del Eterno, que es un nivel alto de Kedusha, para solamente, no, es que queremos enseñarte acerca de Cristo. Yo te puedo garantizar que si hubiera un gentil en el tiempo de Yeshua sentado ahí, Yeshua no lo iba a dejar comer de Pesaj. Voy a repetir eso. En el primer siglo, si Yeshua hubiera estado en el templo o comiendo Pesaj, los años que comió Pesaj, porque comió Pesaj, ¿ok? Yo estoy seguro que nunca iba a permitir a un gentil sentarse en la mesa si no tenía circuncisión o si no estaba en convenio con Dios. Porque la penalidad era cortar. ¿Tú no crees que Yeshua iba a respetar el mandamiento del Padre? Entonces yo no entiendo por qué entonces nunca hacemos estas conexiones y pensamos que estamos siendo extremistas, cuando el mismo Mashiach no hubiera tolerado eso. Contigo, ¿quién eres tú? No, es que yo amo al Dios de Israel. Ok, entonces estás comprometido con el convenio. No, porque es que Él conoce mi corazón. Tiene la señal del pacto. No, porque es que no, Él conoce mi corazón. Sí, el corazón es ¿qué? Siéntate, mijo. Siéntate por allá. Observa este año nada más. Pero aquí tú estás mesas de gente de convenio. No es un élite. Todos hemos sido esclavos y oprimidos en el mundo. El Eterno quiere que entendamos, que valoremos el honor de sentarnos a la mesa de un convenio y renovar nuestro compromiso con Él. No es fácil el mensaje. Hoy día eso es lo que se enseña. Hoy día este mensaje limita cuántos views yo puedo tener en Facebook. Este mensaje limita la audiencia que yo puedo tener. ¿En serio? Vete a YouTube, mira los mensajes, quién tiene los grandes views. ¿Qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Entonces nos vamos a presentar cuántos clics le hacen al like, me gusta, y no nos vamos a preocupar si al Eterno le gusta lo que estamos haciendo. Yo prefiero que a Él le guste, que es uno que le haga like, que 1 millón que pretendan decir que le gusta y después hablen mal de mí cuando averigüen y investiguen y después me dejen como un hereje. A esa conclusión he tenido que llegar. Y todos los que tengan muchos likes en YouTube, no tengo nada de envidia con eso. Me alegro. Tienen una gran responsabilidad. Mientras más personas le dan like y más personas lo ven, más personas se pueden confundir. Y la sangre de cada una de esas personas está en tus manos. Responsabilidad ya no tenemos. No vamos a leerlo, tengo que terminar, ya me pasé, pastor, discúlpeme. Ok. ¿Me perdona, verdad? Ok. Rápido. El número 7, no leí los versículos. Mira, ahí yo puse los versículos de rociar en la sangre, vi. Primero, Hebreos 12:24, Primera de Pedro 1 al 2, ya lo leí. Levítico 16, 11 al 19, Éxodo 29 al 21. Ok. Levítico 30 al 36. Ahí es cuando se convierte la incorporación al servicio legal. Is this making sense, Lisa? You tell me, right? You did. Awesome. Yo no sabía que había enseñado eso. That's so cool. Estamos en la misma línea. Quiere decir que lo estudiaste y lo validaste. Qué bueno eso. Yo no sabía que ella había enseñado de esto anoche. Y eso me gusta. Porque estamos en la misma línea. En la misma línea estamos validando la información. Que no somos una isla solos estudiando cosas. Y yo quiero que ellos se sientan libres de traer corrección siempre. Para ayudarnos. ¿Ok? 30 al 36. Dice. Luego tomó ese ritual de ordenación.
a los sacerdotes y se mezcla la sangre con el aceite acá, ¿ok? Dice, luego tomó Moisés el aceite de la unción de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y roció, no untó, no lavó, Roció. Sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de los hijos con él, y santificó a Aarón, sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo. Ahora entra lo que es la comida del convenio. Tenía que comerla, porque es un convenio, ¿ok? Hervir la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comerla allí, con el pan que está en el canastillo de las consagraciones. Según yo he mandado diciendo, Aarón y sus hijos lo comerán. Versículo 32. Y lo que sobre de la carne del pan, lo quemaréis al fuego, porque es de alto nivel de santidad, nadie lo puede comer. ¿Ok? Porque si alguien come de esa comida y no fue ungido, separado y santificado, penalidad de muerte. El quemar la carne es preservar la vida de una persona. ¿Ok? Al menos que se esté muriendo de hambre. Preservación de la vida es otra cosa. ¿Ok? De la puerta de la reunión no saldréis por 7 días. ¿Ve? 7 días de creación, 7 días de dedicación del templo, 7 días dedicado al tabernáculo, 7 días sentado a la puerta. Esto claramente tiene que ver con un entronamiento. Ya él es un hombre de realeza. Aarón y sus hijos tienen el azul. ¿Sabían ustedes que el tejelet, el azul, era el color de divinidad y realeza y de honor real del antiguo Medio Oriente? ¿Quieren que repita eso? Honor, realeza. Honor, realeza. Color azul. Sí, el tejelet, no cualquier color azul. El más costoso. El templo de Baal en el Ugarit, lo que es Siria hoy día, la entrada era de tejelet. El templo de Marduk en Babilonia, la entrada era de tejelet, porque todo el mundo entendía que ese color era el color de real. Color real, de realeza, de honor, de estatus. Disculpe la pregunta, ¿y cómo sacaban el color, hermano? ¿De qué? Sorry. ¿Y tú querías que terminara temprano? No. Es que estoy pensando cómo agarraban Es ese un caracol y le extraían un color que era como tipo de azul, púrpura, azul. ¿Ok? Y preparaban ese. Y era bien costoso. Por cierto, dejó de existir hasta los 60 que reapareció de nuevo en la costa de Israel. Así que ya tenemos el azul de nuevo. ¿Ve? ¿Qué? Que yo tengo puesto. Bueno preguntar, Este que yo tengo puesto es el azul. Entonces, ¿para qué es el cistillot? Para que sea, vamos a caminar por allí. Caminamos. Lo puedo hacer por primera vez, chacho. Cuando todo el mundo dice, no, puedo ponérmelo en la correa. No, son como 1000 colores. No, porque los judíos no saben lo que están haciendo. No entienden la función del por qué Dios le dijo a Israel que se pusiera el color. Vamos a argumentar de lo que sea, pero no entendemos la función. El pueblo de Israel sale como de esclavo de Egipto. El pueblo de Israel está siendo oprimido en Egipto. Son liberados, son separados, son ungidos. Todo eso ocurre. El pueblo de Israel pues no quiere creer en su posición especial de un real sacerdocio y una nación santa, ¿no? Dios los separó. Dios le levantó el honor revertido de lo que es vergüenza a lo que es la vida, ¿no? De repente el pueblo no quiere creerlo. El pueblo no está seguro de él mismo. Y el Eterno dice a Israel, ok, Moisés, dile que para que se recuerden el mandamiento, ponle un hilito de azul en sus flecos. Para recordar el mandamiento. Para que recuerden que usted es una nación real. Que tú no eres ya esclavo. Que te he dado decretos, estatutos y mandamientos para poder hablar. Sí, la hermana Lisa quiere decir algo. Pero da el micrófono para que te escuchen. Sí, algo rápido, Rico. Y esto es también para enseñarles a ellos en su mentalidad, porque Egipto utilizaba ese mismo color. Ellos salen de una sociedad que ellos sabían lo que ese color simbolizaba. Exacto. Y cuando el Eterno les dice, esto es lo que ustedes van a utilizar,
ellos dicen, pero entonces tú me estás poniendo en un estatus de honor de una realeza que yo servía como esclavo. Exacto. Estatus. Perfecto. Lo mismo era con lo que era una nación realeza, de sacerdocio. Porque en Egipto, tú sabes esto, en Egipto ellos pensaban que solamente los sacerdotes, los reyes y los príncipes eran los únicos que podían escuchar la voz de los dioses. De repente, en el capítulo 18 y 19, el Eterno dice a Israel, si tú oyes mi convenio y escuchas mi voz, tú serás un real sacerdocio y una nación santa, porque toda mí es la tierra. Para nosotros nos podemos discutir si los hijos de Aarón son sacerdotes o no, cuando en realidad el mensaje era, ok, tú vas a escuchar la voz de Dios. Para un egipcio, solamente el élite, solamente los que tenían dinero, solamente los que eran reyes, sacerdotes, príncipes, podían supuestamente escuchar la voz de Dios. Y ahora Dios le dice a todo Israel, un pueblo esclavo, un pueblo oprimido, un pueblo marginado, que ellos van a ser una nación de sacerdotes reales, personas que van a tener acceso a poder escuchar la voz de Dios. ¿Y qué ocurrió en el capítulo 20, el 19? Que todo el pueblo escuchó la voz de Dios. Por eso que en el libro de Primera de Pedro, Pedro le está hablando a la dispersión diciéndole, ustedes no son personas en la vergüenza, en la dispersión. Ustedes han sido rociados con la sangre. Ustedes han sido escogidos, elegidos. Ustedes son un real sacerdocio. No es que somos sacerdotes, sino que el Eterno está diciendo a Pedro, está diciendo al pueblo, ustedes no son esclavos ya en la dispersión. Yeshua vino, nos santificó, nos adoptó, regresen. No es difícil si entendemos esta cosa. Y para terminar, dice, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis por 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestra consagración, porque por 7 días seréis consagrados, de la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Adonai para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Adonai, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que Adonai mandó por medio de Moisés. Nosotros no somos consagrados cada 7 días. En el sábado no hemos sido hechos una nación santa. Él no nos quiere hacer una nación de sacerdotes para escuchar su voz, no para usurpar el trabajo de los sacerdotes. Familia, cada fiesta ocurre en ciclos de 7. Y nosotros discutiendo, dividiendo, separando, cuando lo único que quiere el Eterno es consagrarnos. A los hermanos en las redes, gracias por estar con nosotros. Espero que estos estudios siempre sean de bendición. Y yo me esmero y hago lo posible para que ustedes puedan aprender en conjunto conmigo. Validen todo lo que yo diga. Recuerde, la educación elimina la manipulación. Ok, no sigan a uno porque uno tiene carisma o porque dice o habla 3 palabras en hebreo. Vamos a seguir a aquellos maestros que tienen el corazón de Elohim y que solamente quieren dirigir al pueblo a entender la palabra del Creador para que podamos consagrarnos más y glorificar su santo nombre. Que a los hermanos de las redes, gracias por estar con nosotros. Nos vemos el miércoles de nuevo para enseñar. Se me olvidó, algo se me ocurrirá. El 30 vamos a estar enseñando acerca de Pesach, el 30 de este mes. Nos vemos próximo. Shabbat Shalom. Shavuot Tov.